Buenas tardes, estimados participantes. Hoy les doy nuevamente la bienvenida a la asignatura de compiladores. En este módulo 1 tenemos como tema nociones básicas, generales y análisis léxico. Antes de entrar con el contenido, ya ustedes deben haber visto en el aula virtual el plan de evaluación que contiene este módulo 1. Le nombraré algunos temas para recordarse, entre los cuales están definición de un compilador, fases de un compilador, estructura de un compilador, tipo de compiladores, análisis léxico, expresiones regulares, donde se encuentran ahí los tokens, los lexemas, lo que es patrón, también ejemplo de cadenas y de lenguaje, también definiciones básicas como ha estructurado en orden un compilador, la estructura como tal. También ustedes tendrían que tener conocimiento del lenguaje de programación, del lenguaje C por lo menos como mínimo, para citar ese ejemplo cuando se hable del compilador Java, y que es uno de los más usados tanto en la paginación de Google para arrancar programas, y donde este también se aplica. Le daré una introducción sobre lo que es un compilador, que no es más que un simple programa que traduce otros programas. Los compiladores clásicos traducen código fuente a código máquina ejecutable con una computadora puede entender. Claro está. Algunos compiladores traducen este código fuente a otro código lenguaje de programación. Estos se denominan traductores de fuente a fuente. También consiste estos compiladores como una herramienta para llegar a hacer los otros demás análisis, que es el análisis sintáctico, que no es más que una fase de un compilador. Los compiladores se utilizan para crear programas que son más eficientes y rápidos que los programas escritos. El lenguaje de máquina directamente también, además, los que utilizan lenguajes de alto nivel sean más legibles y mantenibles, en lugar de tener que trabajar con código de máquina directamente. Ahora, intentar comprender qué es un compilador, hay que hacer énfasis en qué consiste, cuál es su principal herramienta, por lo menos la que es fundamental en la programación moderna, es usada allí y es en una amplia gama de aplicaciones, desde sistemas operativos y base de datos hasta aplicaciones web y móviles. El analizador léxico, el analizador lexicográfico, es la primera fase de un compilador que consiste en un programa que recibe estos tokens, sirven para una posterior etapa del proceso de traducción y siendo la entrada para el análisis sintáctico, como lo venía diciendo. El compilador y el análisis lineal se llama también análisis léxico o exploración. En esta etapa, la cadena de caracteres que constituye el programa fuente se lee de izquierda a derecha, de arriba a abajo, y se agrupa en componentes léxicos que son consecuencia de caracteres que tienen un significado colectivo. La especificación de un lenguaje de programación a menudo incluye un conjunto de reglas que definen el análisis léxico. Estas reglas consisten comúnmente en expresiones regulares que indican un conjunto de posibles consecuencias y caracteres que definen un token o lexema o un patrón que vamos a ver en este primer módulo. En algunos lenguajes de programación es necesario establecer patrones y caracteres especiales como el espacio en blanco, la gramática puede reconocer si que construya un token en sí. Ya habiendo dado esta introducción, vamos con lo que son las definiciones y nociones generales de lo que es un compilador y la estructura en sí, como él está allí compuesto. El compilador, en resumen, es un programa que transforma el código fuente en un programa o es equivalente en otro programa, que no es más, como lo dije en la introducción, de bajo nivel. Un compilador compone internamente varias etapas, fases y que realizan las operaciones lógicas. Como pueden ver en la estructura, así trabaja un compilador
de la mano del intérprete, código fuente, código intermedio y código destino. Que también se puede decir que el código fuente puede ir al código intermedio y a su vez al código de destino, o del mismo código fuente hacia el código de destino. Ya definí qué es lo que es un compilador, ahora qué sería un intérprete. El intérprete no es más que un programa que ejecuta directamente las instrucciones escritas en el lenguaje de programación dado. Lo que es un programa fuente, que es este que tenemos acá abajo, es una noción que se emplea como sinónimo de código fuente. Se trata de instrucciones que un programa informático transmite a las computadoras para así ejecutarse. Dichas instrucciones son líneas de texto escritas en un lenguaje de programación. Esto es capaz de impartir instrucciones informáticas a partir de una determinada base de semántica y sintáctica. Tenemos ahora lo que es el programa objeto, que no es más que el principio del código fuente, que consiste básicamente en en el texto o las instrucciones en dicho idioma de programación, para que otro usuario pueda leerlo, interpretarlo, analizarlo y realizar una modificación si así lo desea. Tiene, por ejemplo, una autorización para realizar estas instrucciones. Existen otros conceptos relacionados en sí que le estoy colocando allí, de lo que es un compilador con la arquitectura de la computadora, la teoría del lenguaje, la teoría de algoritmos, la ingeniería de software y lenguaje de programación. Le voy a dar una breve definición de cada una de ellas. ¿Qué es la arquitectura de una computadora? La arquitectura de una computadora no son, por ejemplo, esto, cómo está compuesta internamente una computadora. La arquitectura de ella viene primero por la parte física, que no es sino cómo está implementada con su parte interna, que tiene una tarjeta madre, un procesador, una memoria RAM, un disco duro, si tiene más velocidad, una tarjeta de video, y así está estructurada internamente el CPU. También tiene, claro está, su monitor, tiene, si es una lacto, bien integrado ya completamente con su pantalla. Y también internamente las lactos tienen su tarjeta madre, su procesador, su tarjeta de video, que es el chip de video, tiene memoria RAM y disco duro SSD o los llamados discos sólidos. En sí, así que está compuesta el CPU o una computadora internamente y trabaja internamente con las direcciones de memoria. Tenemos ahora lo que es teoría del lenguaje, que es una manera formal de especificar una inmensa cantidad de lenguajes, sean computacionales o no, ya que existen y que irán apareciendo en el futuro, en base a la aplicación de la práctica de esta teoría. Se especificarán los componentes léxicos del lenguaje particular. Ahora tenemos la teoría de algoritmos, que es la teoría algorítmica de la información, es una teoría científica de la ciencia de la computación. Ahora por acá tenemos la ingeniería de software, que es la disciplina que implica el uso de la estructura de herramientas y técnicas para construir programas informáticos que en ingeniería que ustedes están ejerciendo de computación. Ingeniería de computación, están hablándose de elaborar programas de software, hacer que incluyan análisis previo, para hacer el diseño de ese programa, un análisis previo en el diseño del proyecto para el desarrollo del software y las pruebas necesarias para confirmar su correcto, perdón, funcionamiento e implementarlo en el sistema. Y por último, el lenguaje de programación
Es una forma destinada a la construcción de otros programas informáticos. Su nombre se debe a la comprensión de un lenguaje formal que está diseñado para organizar algoritmos y procesos lógicos que serán luego llevados a cabo a un ordenador o sistema informático, permitiendo controlar así el comportamiento físico, lógico o la comunicación entre usuario y humano. Por eso existen programas de software que se implementan para realizar tareas a distancia, por ejemplo, empresas que monitorean el trabajo, también automatizan la fábrica, automatizan la empresa, donde están viendo los valores o el comportamiento de cada uno de las partes de la empresa, la maquinaria, problemas que allí sucedan. Eso lo hace a través de un programa y software que se vende para realizar estas tareas o estos tipos de software diseñados específicamente para para una automatización, como lo dije, de la empresa, fábrica o comercio que implique llevar esto desde su casa, el dueño de tal empresa, por ejemplo. Existen algunos tipos de lenguaje de programación que son los voy a nombrar, que son los lenguajes de bajo nivel, lenguaje de alto nivel, lenguaje de nivel medio. Otra clasificación serían los lenguajes imperativos, los lenguajes funcionales. Aquí ya entraría lo que es la fase del compilador en este cuadro que tenemos acá, que estoy señalando, donde está prácticamente las fases de cada uno de ellos y cómo está estructurado. Por lo menos en la primera fase de funcionamiento del compilador, las características pues, se pueden identificar de esta manera, que son el análisis léxico, el análisis sintáctico y el analizador semántico. Eso va a ser temas de próximos módulos. También entraría los manejadores de errores, la administración de la tabla, ustedes observan allí, de símbolos, también el programa objeto, que desde el programa fuentes pasa por estas distintas etapas, que les voy a ir nombrando más o menos, explicando cómo van trabajando, por lo menos en la fase de síntesis de un compilador. Es la segunda fase del compilador. La primera fase era el funcionamiento del compilador. Ya la segunda es cuando se genera el código objeto que ustedes ven acá en la salida, que actúa como equivalente al programa fuente. Solo ocurre esto cuando está libre de errores. Si aquí el manejador de errores no detecta ningún error, pues pasa directamente al programa objeto. La generación del código intermedio, que lo tenemos acá. En algunos casos, los compiladores van a generar una representación intermedia implícita al código fuente. Sus propiedades más revelantes son fácil de producir y fácil de traducir el programa objeto. En ciertas ocasiones se presenta el código de tres direcciones, que es una especie de lenguaje ensamblador, que lo voy a nombrar más adelante, le voy a dar una definición de eso, de una máquina en donde cada posición de memoria podría actuar como registro de sus propiedades. Tiene una propiedad en su primera parte como instrucciones que va a tener un un solo operador, sin dejar incluir la asignación. Cuando se generen las instrucciones, el traductor debe decidir en qué orden se efectúan. También una segunda, que sería el traductor que genera el nombre temporal para almacenar los valores calculados de la instrucción. También la tercera sería algunas instrucciones de tres direcciones que van a tener menos de tres operadores. Y la fase de optimización de objetos, que lo tenemos acá, como automatizador del código, es una fase del compilador donde se mejora el código intermedio del paso anterior. Para eso que el código máquina sea mucho más fácil la interpretación. También es posible que más nada, si el traductor es un compilador, hay mucha variación en el módulo de optimizar un código, según sean los distintos compiladores.
tenemos ahora los compiladores en un sistema para procesamiento de lenguaje con su diversa estructura del programa fuente, pues, que entra el preprocesador, el compilador, el ensamblador, el editor de carga, el enlace, que es la biblioteca de archivo, el objeto local y el código intermedio de código absoluto. Allí es donde entra, que lo acabé de nombrar en el sistema de procesamiento del lenguaje, es un campo de cierta ciencia en la computación y en la ingeniería que se ocupa de facilitar la interacción humana con las máquinas a través del uso del lenguaje natural o lenguaje humano. El procesamiento del lenguaje natural ocurre es a través del proceso en el cual la máquina solamente entiende el lenguaje binario de ceros y unos en entrada para entender el lenguaje humano. De algunos ejemplos, por lo menos cuando hablamos del código ASCII, ese código es cuando es el código que trae el teclado y eso es una iteración de cuando usted marque la letra M en el teclado, ya hay un código ASCII que lo está convirtiendo ese código a la letra M. También esto se puede usar en asistente inteligente, resultados de búsqueda, texto predictivo, traducción de idioma, llamadas telefónicas digitales, análisis de datos y análisis de texto. Ahora bien, esto también, ahora como se está usando la inteligencia artificial, entra allí para hacer esta parte y como un complemento. Tenemos el compilador Java. Aquí existe un ejemplo, cómo más o menos se hace el programa, como está interpretado allí, ese ejemplo, un compilador como un Java, que significa traducir el código escrito en un lenguaje entendible para humanos. Por ejemplo, Java o el lenguaje C o el Pascal o el Fortran es un código de lenguaje máquina que entiende a las máquinas, pero no es entendida por nosotros. Entonces, ¿qué se hace? Para que el humano resulte casi imposible de trabajar directamente con ese lenguaje en los ordenadores, tenemos que usar un lenguaje más accesible para nosotros. Y ese, le estoy diciendo acá, es el Java. Y luego le empleamos un traductor. El compilador, la recreación del programa es mucho más fácil en el proceso cuando se escribe un código fuente, compilar y obtener programa ejecutable. El compilador se encarga de evitar que se pueda traducir un programa con código fuente mal escrito y de hacer otras verificaciones previas. De modo que el código máquina tiene ciertas garantías que cumplen cuando menos dos de los estándares de sintaxis obligatorios del lenguaje. El lenguaje de programación Java fue diseñado para funcionar en redes computacionales heterogéneas, redes de computadoras formadas por más de una computadora, para trabajar en forma de conexión vía internet o también vía interna de una red local, estaciones de trabajo, como si fuera independiente de una plataforma en la que se vaya a ejecutar. Hay programas que por lo menos ahorita los inversores de híbridos o los UPS, llamados por estos problemas de luz que han sucedido últimamente, hay personas que han optado en usar esta tecnología que usa estos inversores para tener electricidad, según sea la capacidad de ellos, hay de 1 kilovoltio-ampere, los hay de 3 kilovoltio-ampere, de 5 kilovoltio-ampere, y baterías de litio que vienen de 100 amperios, de 200 amperios, y 48 voltios, una de salida, otra de 12 voltios. ¿Para qué hablo de esto? Porque esto, para tener los valores exactos, el compilador Java, estos inversores o UPS, hay empresas que utilizan este compilador Java y traducen por vía RR, por internet, leen los valores que está teniendo ese UPS o ese inversor híbrido y da las lecturas de voltaje, de corriente, de carga, lo que está mandando el panel solar, si está conectado. Los tipos de compiladores, como ustedes observan, está el tipo ensamblador, compilador cruzado, compilador conmutador, autocompilador, metacompilador y decompilador. El ensamblador es lo que traduce programa escrito del lenguaje del ensamblador a código máquina
Y un ejemplo sería un procesador de una computadora que tiene su propio lenguaje ensamblador. Un compilador cruzado, los compiladores cruzados son programas que son capaces de producir código ejecutable que se produce al ejecutar en una plataforma, que actúa en una plataforma independiente o residente del compilador. Se usan comúnmente como un desarrollador, perdón, de múltiples tareas en plataformas para manejar funciones informáticas. Funciones informáticas y cuando estamos hablando de sistemas integrados, donde una computadora, pues sí en dentro tiene un sistema con una cantidad menor de recursos, entonces aquí es donde entran estos integrados que son microcontroladores que están dentro de este computador o dentro de la tarjeta madre, para hacerlo más específico. El compilador tiene una característica que es el NASM, que puede ensamblar entre los informáticos el LF para sistemas UNIS o CON, que a ustedes ese CON les suena cuando lo colocamos por ejemplo, en el correo gmail.com, un ejemplo, para el MS2 está este compilador cruzado. Tenemos el compilador montador, que es un compilador tipo Fortran que compila distintos módulos de forma independiente y después ¿qué más? De enlazarlos. Pues trabajan de forma independiente, como lo acabo de mencionar. El autocompilador pasa del lenguaje de objetos a lenguaje de fuente. El metacompilador es una herramienta de desarrollo del software que se utiliza principalmente para la construcción de compiladores, traductores e intérpretes o lenguajes de programación. Generador también de analizadores sintácticos desarrollados para la Unix. El decompilador realiza operaciones con un programa de ordenador para la operación inversa de un compilador. Esto es traducir el código de información de bajo nivel de abstracción a lenguaje medio o mayor nivel de abstracción. Realiza operaciones inversas a lo que hace un compilador, o sea que es lo contrario. Tenemos ya con el último que fue el de compilador, el análisis léxico. Es la primera fase de un compilador. Su principal función consiste en leer los caracteres de entrada, elaborar una salida de secuencia de componentes léxicos que utiliza el realizador sintáctico para hacer el análisis. Ejemplo, una posición es igual al inicial más velocidad por 60. Eso es un ejemplo que voy a explicar más adelante cómo se va haciendo en forma de grafo. Tenemos esto, que un analizador léxico también se encarga de buscar componentes léxicos o palabras que componen un programa fuente según las reglas o patrones. Tenemos este ejemplo de código fuente, el lexema, analizador léxico, los tokens van al analizador sintáctico, también vuelve y regresa como solicitudes de tokens hacia el analizador léxico. Para que sepan qué es más o menos un token, le voy a dar una definición y un lexema, que aquí están en el cuadro que tengo acá, en esta imagen. Un token son palabras reservadas de un lenguaje, secuencia de caracteres que representa una unidad de información en el programa fuente. En caso de un token que representa una unidad de información en el programa fuente, en caso de cada token, también representa un cierto patrón de caracteres en el analizador léxico o ajusta desde el inicio los caracteres de entrada. Un token, como hemos visto anteriormente, es una agrupación de caracteres reconocidos para el analizador léxico que constituyen los símbolos que conforman su asistencia del lenguaje y también se les denomina componentes léxicos. Constituyen los símbolos terminales de la gramática, palabras reservadas, identificadores, operadores y constantes, símbolos de puntuación y especiales. Ahora, ¿qué es un lexema? Los lexemas es la secuencia de caracteres ya agrupados que coinciden con un determinado token, por ejemplo, un nombre de identificador o el valor de un número,
Un token puede tener uno o más infinitos tokens, lexemas, perdón, pueden tener más de muchos lexemas. Por ejemplo, las palabras reservadas tienen un solo lexema, mientras que los identificadores o los números tienen infinitos. Esa es la diferencia que hay allí. Acá estoy nombrando lo que es patrón, lo ven por este lado en este cuadro, patrón, ya decimos que es un token, que es un lexema, que es un patrón, y estos son unos ejemplos, cómo se va identificando un lexema y cómo se identifica un patrón. El patrón es la forma de escribir los tipos de lexema. Esto se realiza utilizando expresiones regulares que vamos a ver más adelante. Tenemos en este ejemplo sencillo tres conceptos básicos que acabé de nombrar, los tokens, lexema y patrón. El ejemplo es cuando estamos hablando en inglés de while, es la palabra reservada, while, y la letra o dígito en barra, como ustedes lo ven acá, es el identificador. En lexema es while y en patrón también es while. Si en la entrada aparece igual, le elegiría la palabra reservada para estar de primero, estas especificaciones que hacen aparecen en forma de inverso, en un orden inverso, se reconocería como un toque identificador. Las sumas se identifican más igual, el identificador A, valor de B, ya aquí cambia en la forma de patrón con estos caracteres. El número 5, 3, 25 ya sería de 0,9 más 0 entre esas barras que ustedes ven allí. En resumen, los tokens son lexemas mapeados en un nombre de token y un valor. Los lexemas son palabras derivadas del flujo de entrada de caracteres y un patrón es la regla que especifica cuando su secuencia de caracteres de entrada constituyen un token. Tenemos ahora estos ejemplos que les muestro allí. Está lo que en conjunto infinito de símbolos, cuando el alfabeto, el ejemplo 01, letras y dígitos, la cadena secuencia, finitos, aquí cito la cadena, finita de elementos del alfabeto, y en ejemplo 0010, el estado inicial sería el 0. ¿Qué son las cadenas? Para hablar acá con este ejemplo de la científica cábala, una cadena. Son, según el alfabeto, una secuencia finita de símbolos tomados desde ese alfabeto. En teoría del lenguaje, los términos frase y palabra a menudo se utilizan como sinónimos del término cadena. La longitud de una cadena, S, suele escribirse en el número de operaciones de símbolos en S. Tenemos ahora lo que es en este ejemplo abajo, lo que es lenguaje, pero aquí cito la longitud de una cadena en este ejemplo. El ejemplo sería hola entre barras es igual a 4, 1, 2, 3, 4, 5 igual a 6 y éxilo es igual a 0, cadena vacía. El lenguaje viene dado por el alfabeto, cualquier conjunto de cadenas formado por dicho alfabeto. Este ejemplo lo tenemos acá, de 0 a 1, 0, 0, 1, se hace una repetición de los unos, como ustedes van observando allí. Aquí, ¿qué significa el lenguaje? El lenguaje se refiere a cualquier conjunto de cadenas de un alfabeto fijo. Esta definición es muy simple y ampliada, claro está, y abarca lenguajes abstractos como el phi, como el símbolo de phi, que usted en el código aquí está, el código phi, y es el conjunto de todos los programas de Pascal sistemáticamente bien formados, y el conjunto de todas las oraciones en inglés gramaticalmente correctas. Aunque los dos últimos conjuntos son mucho más difíciles de especificar. Ustedes tienen que tener claro que los caracteres en la parte del lenguaje C o de programación, C++, Pascal, que lo vamos a ir deduciendo poco a poco en los próximos módulos. Pero ya ustedes tienen que tener un poco de conocimiento sobre eso. Tenemos ahora, con este ejemplo, cómo se va formando, le dan la sumatoria de A y B, tiene una R y una L. R de salida, AB va entre estas llaves. Así, cuando está representado por esta barra A sobre B es igual a A, B. A por es éxilo y la A se va repitiendo.
A, B por, entonces ahí sería repitiendo la AB, luego la BBB, así sucesivamente, así como la propiedad distributiva que hemos acabado, AB barra C por D, lo mismo, va la D, luego la ABD, así va combinándose con la CD, luego la BCD y así sucesivamente. En este ejemplo puede ver cómo se usan algunos caracteres que se van a usar más adelante en las tablas de los códigos que solamente son mostradas para ustedes en forma referencial. En este ejemplo del grafo que te estaba nombrando en la FN, del diagrama de transiciones en forma de grafo, le voy a dar la definición de lo que son expresiones regulares. Las expresiones regulares son una notación importante en las especificaciones de patrones. Cada patrón concuerda con una serie de cadenas, de modo que las expresiones regulares servirán como nombres para conjuntos de cadenas. Definiciones regulares también son convivencia de notación, porque ahí es donde entran los símbolos de éxito, que en el alfabeto de símbolos entonces son una definición regular en secuencia de definiciones de forma que se combinen. Acá la tenemos, la sumatoria ABCD, tenemos acá el inicio de este grafo, que es combinación, aquí la función, como primero S es igual a 1, 2, 3, 4, 5 y 6, como se ven en círculos, están encerrados. Luego la sumatoria de A, B, C, D, de las letras que aparecen allí. Tenemos el signo de sigma 1 y C. Aquí lo tenemos. ¿Dónde está ese símbolo? ¿Qué nos daría? Entre 1 y C. Tenemos 1 y C. K. Esta flecha que ustedes observan acá. 1 y C me daría 1. ¿Sí lo ven? 1 y C da 1. Y lo tenemos. Entre 1 y D tendríamos 3. Lo tenemos 3. Entre 1 y A tendríamos 5. Y también tendríamos otra A. Por acá abajo, baja la flecha, sería 2. Entonces sería 2 y 5. Tendríamos ahora el 2 y el B. 2 y B para acá, 1 igual a 1, mírenlo. Y tenemos el 2 con éxilo es igual a 4. Tenemos el 4 y C es igual a 1. El 5 con B no está acá. Tenemos 5D. Aquí hay un error de transcripción. Es 5 con D, me da 6. Esto aquí no es D, sino B no es, sino D. Y la asunción de salida es 1. Por lo que ven acá ustedes, 1. Sale el inicio aquí. Y ya la asunción completa en función de inicio es 1, perdón, y la de salida es 6 y 4. Como ven ustedes acá, no, 6 y 3. Aquí son las terminación de las flechas. Serían 3 y 6. Eso es en forma de gráfico, estas definiciones regulares en el grafo de transiciones y en el diagrama de transición. Aquí tendría que hablarles también de los errores léxicos. ¿Por qué? Porque aquí aparece en la gestión de errores, en este ejemplo que está lo que hemos venido hablando de la estructura del compilador, cómo se trabaja el código fuente, pasa por el organizador léxico, luego por el organizador sintáctico, luego un árbol sintáctico anteriormente están los tokens, luego un árbol con anotaciones, generador de código intermedio, dentro del código intermedio, el optimizador, el código optimizado, el generador de código, por último el código objeto. Y aquí habla de la gestión de errores. Los errores léxicos se detectan cuando el analizador léxico intenta reconocer componentes léxicos y la cadena de caracteres de entrada no encaja con ningún patrón. Son situaciones en las que se usan caracteres como el símbolo de la arroba, el dólar o las comillas o el signo de mayor que, menor que pertenece al vocabulario del lenguaje de programación. Al escribir mal el identificador, la palabra reservada del operador. Allí es donde él identifica si está en error o no y lo deja pasar. Algunos errores léxicos, los voy a nombrar algunos tipos, que son los
elegibles de ser identificados, que son un nombre que contiene caracteres inválidos. Los números incorrectos, que es un número que contiene caracteres inválidos y no está formado correctamente. Errores de palabras reservadas son caracteres omitidos, adicionales o cambios de sitio. Y fin de archivo, que detecta el fin de archivo a la mitad de componentes. Ya con esto, hablando de la gestión de errores, estamos llegando al final de este primer encuentro, de este módulo 1. Les voy a dejar al final, como observan, los videos referenciales para que ustedes allí los voy a subir en el documento Word a la plataforma, al aula, para que ustedes de allí saquen el enlace y observen este material de apoyo, estos tutoriales que hay allí, fase de un compilador, el código fuente, compilador de intérpretes, el analizador léxico, autómata finito deterministas, también una guía fácil completa de expresiones regulares desde cero. Lo voy a sacar en el documento, como lo digo, lo voy a subir a la plataforma. Ya como estamos llegando al final, pues también quería recordarle que le voy a subir material de apoyo, le voy a subir estas diapositivas también para que las tengan allí, le voy a subir los videos referenciales en documento Word y en el primer material de apoyo voy a subir las notas más APA, allí van a estar, o si en alguna actividad de los 3 módulos que vamos a ver en este trimestre, pues envío a que las aplique. Esto también tengan en cuenta enviar la actividad cuando nomás abra el espacio de entrega, tengan que eso difiere en la ponderación de la nota en la entrega a tiempo de esta actividad, sumativa 1. También cualquier duda me la hacen llegar por la mensajería o cualquier pregunta que tengan por allí, la mensajería de la plataforma del aula, que yo estaré respondiendo a su debido tiempo. También que tengan en cuenta esto, todos los tipos de información que allí les voy a subir, y la vean y la analicen y la usen como para complementar sus conocimientos. Nos estamos viendo entonces en un próximo encuentro. Hasta luego.